Escribir el guión de un largometraje es un proyecto complejo, ¿no? Pero que tiene un reto clarísimo, que es conseguir, por un lado, que se produzca y luego, por otro lado, que llegue al mayor número de personas posible. Si te fijas, hablando de este objetivo, ¿no? Producir un producto y que llegue al mayor número de personas posibles, ese también es el objetivo de los empresarios, ¿no? Cuando sacan productos en sus empresas. Eso me ha hecho mirar un poquito hacia el mundo de los empresarios y así es como he llegado a Lean Startup, que es un sistema que veremos en el podcast de hoy, en el cual tú aprendes a sacar un producto mínimo, testarlo a ver si funciona y a partir de ahí poder luego ya producirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos adaptar este método Lean Startup a la escritura de guiones. Estamos a principio de año y para comenzar el año con buen puerto voy a sacar un nuevo reto en cursosdeguion.com. Este reto consiste en planifica tu año como guionista en 7 días. Los que se apunten a este reto recibirán un mail al día, o sea, 7 mails, ¿no? Con instrucciones para poder planificar el año, además planificarlo de una forma en que los propósitos se vayan a cumplir. Vamos, cada día voy a dar una serie de herramientas, pim pam, para que si tú las sigues y consigues planificar tu año, puedas tener un año muy venturoso y lleno de proyectos terminados, no solamente ideas y deseos. Para apuntarte lo único que hay que hacer es que estás suscrito a cursosdeguion.com, vas ahí a la zona de retos que está arriba y ahí verás el reto, ¿no? Planifica tu año en 7 días, bueno, pues vas ahí y pones tu mail. Pero tienes que hacerlo ya, porque el reto comienza el 5 de enero, que por cierto es el Día Nacional del Guionista en Estados Unidos. Y con lo cual, nada, tienes hasta el día anterior para apuntarte, dejar tu mail y yo te enviaré todos los días, durante 7 días recibirás un mail con las instrucciones. Bueno, primero vamos a hablar del método Lean Startup. El método Lean Startup es un método creado por Eric Rice que está pensado para poder desarrollar empresas y productos y hacerlo de una forma rápida porque su idea es acortar los procesos de desarrollo y rápidamente empezar a probarlo, a testar lo que funciona y lo que no funciona y a partir de ahí pues tú ir iterándolo, ir cambiando y modificando hasta que encuentres el producto exacto, ¿no? Y que tendría como 4 pasos. El primero sería crear el producto mínimo viable, ¿no? De tal forma que tú crees una versión mínima y ya empieces a mostrarla, a testarla para poder aprender, ¿no? En lugar de hacerlo todo, ¿no? Tirarte meses desarrollando o años y luego sacarlo al mercado, que tiene el riesgo de que a lo mejor luego no funciona, a la gente no le interesa y tú has perdido muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimos recursos. Pues tú ya empiezas a testarlo con los primeros prototipos. Después de crear el producto mínimo viable, lo que hay que hacer es medir, ¿no? Tú sacas ese producto y buscas futuros clientes, expertos, lo que sea, y empiezas ya a testarlo. Y vas midiendo qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, qué es lo que resulta útil, qué es lo que no resulta útil, ¿no? Midiendo. La tercera fase sería aprender, es decir, todos estos datos que hemos sacado de la fase anterior, los analizamos y ahí vemos cuáles son los datos buenos, ¿no? Y cuáles son los datos no tan buenos, ¿no? Y entonces ya ves, pues eso, qué es lo que te funciona de ese producto y por dónde puede mejorar. Y luego la cuarta fase sería la de iterar o pivotar. Con iterar se refiere a ver lo que ha funcionado y hacer pequeños ajustes, ¿no? Y vas haciendo pequeños ajustes en tu producto, ¿no? Hasta encontrar el producto más perfeccionado posible. Y con pivotar, eso ya son como cambios mucho más gordos, ¿no? De repente tú estabas yendo en cierta dirección con tu producto y te das cuenta que no funciona para nada, pero que de repente hay una cosa que sí funciona, giras y pivotas hacia otro lado. Y es algo que en el mundo del startup, en el mundo de internet, se hace continuamente, ¿no? Si te pones a analizar, por ejemplo, Instagram, ¿no? Ahora todos tenemos claro que es una red social de fotos, que también ahora tiene vídeos, ¿no? Desde hace años. Pero al principio no era nada de eso. Instagram al principio era, yo recuerdo una vez que leí la historia y Instagram era una aplicación que tenía muchas otras cosas, pero entre todas había una de las cosas que hacía que era mostrar las fotos. Y entonces de repente cuando se dieron cuenta, empezaron a analizar todos los datos, dijeron que eso era la única parte de todo el proyecto que funcionaba. Con lo cual pivotaron, se cargaron todo lo demás y dijeron, vamos a centrarnos solamente en esto.
una red social donde vas poniendo tus fotitos, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues han ido creciendo y modificándolo con todas las cosas que van probando, ¿no? Todos los reels, las stories y todo lo que han hecho. Pero al principio era eso, tuvieron que pivotar totalmente, ¿no? Y en el mundo de los startups tienen clarísimo eso, que cuanto antes salgas a probarlo, muchísimo mejor. De hecho, hay una frase que dicen que es que si tú sales y el producto es perfecto, es porque lo has sacado tarde, ¿no? Tenías que haberlo sacado mucho antes, ¿no? E ir iterando poco a poco hasta llegar a ese producto perfecto, ¿no? Porque ahorran muchísimos recursos, dinero, tiempo, personas, de todo. Porque claro, tú vas aprendiendo muy rápidamente de los errores. Si algo no te funciona, lo ves en las partes primeras y pum, 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 y ya vas cambiando, ¿no? Claro, esto en el mundo del guión, si te pones a pensarlo, también tiene mucho sentido. O sea, tú ahora mismo puedes decir, voy a escribir un guión de largometraje. Y tengo una idea. Te pones a desarrollar tu idea. Haces el tratamiento, haces el guión, te tiras a lo mejor medio año, un año escribiendo el guión. Y una vez que sales con tu guión, empiezas a moverlo por concursos a personas y a la gente no le gusta y empiezas a ver fallos por todos los lados. Tú has dedicado muchísimo tiempo. Si tú te hubieras percatado de esos errores cuando el guión no está terminado al final, sino en las primeras fases, en la sinopsis, en el tratamiento, y tú lo vas ajustando todo en todas esas fases, cuando llega la última fase del guión, el guión está muchísimo mejor a si tú haces directamente el guión del tirón, ¿no? Por eso traigo este método aquí, para ver cómo podemos adaptarlo. Y por eso voy a hablar de 8 puntos. El primero es construye. Tienes que crear tu producto mínimo viable de tu historia. Que puede ser una sinopsis, un tratamiento corto, donde tú ya puedas ver los personajes, la trama, ese arco argumental. Y claro, aquí nos viene, a la hora de adaptarlo, nuestra primera duda. ¿Qué es el producto mínimo viable en un guión? ¿Puede ser el logline? Sí, ¿no? Que sería la semilla, la base más pequeña. Y eso, bueno, puede ser una prueba. Tú, por ejemplo, puedes generarte 5 logline de películas que te gustan y luego a partir de ahí ya moverlas, testearlas por amigos, por gente, o preguntar en las redes sociales, la web, lo que quieras, y luego desarrollarlas que tengan mejor éxito. Eso sería una versión. Pero aquí, como lo que estamos hablando ya es de escribir un guión, yo lo que te aconsejaría es que ese producto mínimo viable sea una sinopsis. Puede ser una sinopsis de una página y ya con eso ya se podría testar, porque ahí ya vemos los personajes, vemos el desarrollo, cómo acaba, cómo empieza, pero también incluso la puedes desarrollar un poco más. Puedes hacer una sinopsis de 5 páginas, yo más de 5 páginas no haría, ¿no? Porque eso ya nos iríamos casi a un tratamiento, ¿no? Y claro, si tú haces un tratamiento de 20 o 30 páginas, ya le has dedicado muchísimo tiempo. Le has dedicado ya muchísimo tiempo, con lo cual, si a lo mejor la idea no gusta, pues le has dedicado más tiempo de que tenías, ¿no? Y sobre todo porque ese tratamiento de 30 páginas, en una sinopsis de 4 páginas, ya puedes verlo. Ya puedes ver si funciona, si no funciona, cuáles son los personajes protagonistas, cuál es el arco de transformación. A lo mejor si lo haces con la estructura de 3 actos, ya ves los puntos de giro, el desarrollo, el clímax. Todo eso lo puedes desarrollar en una sinopsis de 4 páginas. Con lo cual yo te aconsejaría que ese producto mínimo viable, o sea, si tú quieres primero testear la idea con varios logline, puedes hacerlo. Pero en este caso, para escribir el guión, cuando ya tengas la idea que, vale, quiero trabajar esta, yo me haría una sinopsis, 2, 3, 4 páginas, no más de 5, y ese sería tu producto mínimo viable de la historia. Porque tú ya has desarrollado lo suficiente como para entender si la historia funciona, qué no funciona. El segundo paso es medir. Ya tenemos ese producto mínimo viable, ahora necesitamos un grupo, una audiencia, ¿no? de lectores de este guión para poder recibir feedback. Y la historia, el tema es que no sea simplemente el que les preguntes, oye, ¿te gustó o no te gustó? Sino que puedas ir preguntando algunas cosas de los personajes. ¿Qué opinas de tal personaje? ¿Cuál es el personaje protagonista para ti en esta historia? ¿Qué opinas del final? ¿Qué opinas de la trama? ¿Te va enganchando o no te va enganchando? O sea, que intentes sacar la mayor tipo de información posible. No solamente te gustó o no te gustó, ¿no? Y claro, aquí lo primero que tienes que hacer es ver quién va a ser esa audiencia. Yo, por ejemplo, esa audiencia nunca se lo daría a leer a mi madre, porque mi madre, como no sabe mucho de esto, diría, ¡ay, qué bonita la historia, me encantó! Pues ya está, ¿no? Bueno, si de repente, he dicho que no a mi madre, pero fíjate, según lo estaba diciendo, digo, si de repente es una historia donde piense que la audiencia es personas, gente mayor como mi madre, a lo mejor sí estaría bien escuchar su opción, o sea, que incluso de eso que he dicho me desdigo. Pero lo importante es que tú entiendas quién van a ser estas personas que lo van a leer, y una vez que lo tengas claro es
a ver cómo las junto. Incluso puedes hacer una agrupación. Puedes de repente, si tienes una sinopsis de una página, te invitas a cenar a amigos y les envías primero la sinopsis para que la lean y luego haces una especie de mesa redonda y empieces a hacer preguntas sobre eso, sobre los personajes, y puedes generar un debate para recibir información. Que eso es lo que pasa en los talleres de guión. Por eso están también los talleres de guión presenciales, donde de repente vas viendo la historia y van comentando todos, ¿no? Que todos además están en la misma sintonía. Y aquí el consejo que te doy es que te prepares un cuestionario previo, o sea, qué cosas quiero preguntarles, ¿no? Algo de los personajes, te crees o no esta parte del final, o sea, que no vayas simplemente hola, ¿qué tal? Sino que tú tengas un listado de preguntas que te gustaría que salieran en esa charla o en ese debate. La tercera fase es aprende. Todos estos datos que hemos tenido, ¿no? Además en esa sesión yo no haría ningún análisis, simplemente recibir datos, luego tienes que analizarlos, ¿no? ¿Hay alguna parte que haya sido confusa? ¿Algún personaje que me han dicho que sobra? O sea, analizas todo este tipo de datos para aprender de ellos. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, este personaje, ¿por qué hacía esto? No entiendo la motivación. Bueno, pues tú todo esto vas apuntando, tanto las cosas buenas como las malas. O sea, tienes que apuntarlo todo. Y a partir de ahí incluso también puedes hacer un DAFO. DAFO, hablé de ello, por ejemplo, en el libro Ser Guionista, que puedes encontrar en Amazon, Ser Guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones. Hay un capítulo que te enseño a hacer el DAFO. El DAFO en el que analizas las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de tu guión. Aquí en el libro lo que hablo es que por un lado puedes hacer un DAFO de guionista, a ti como guionista, pero también sobre guión, cómo hacerlo sobre tus propios proyectos. El caso es que analizas todo esto y ya ves qué posibles cambios puedes hacer y te haces una lista con prioridades. Tengo que cambiar esto. El cuarto punto sería cambia o persevera, ¿no? A partir de este listado de análisis que has aprendido sobre lo que te contó la gente, claro, algunas cosas necesitarán un cambio gordísimo, pivotar, ¿no? Vale, que me cargo este personaje directamente, o este personaje que era un chico, pues ahora le hago una chica, o este personaje de repente, a mí me ha pasado, en un guión, por ejemplo, que hemos escrito para México, la protagonista era una española que vivía en México y tal, y directamente el productor cuando lo vio dijo, no, para nuestro público prefiere que sea mexicana, con lo cual directamente le cambiamos eso, la procedencia, con lo cual había que cambiar todo entero, ¿no? Bueno, pues eso es pivotar, cambiarlo entero, pero otras cosas hay que perseverar, hay cosas que han funcionado, que han gustado, entonces, bueno, pues este tipo de cosas vamos a hacer, vamos a testarlas y vamos a perseverar en ellas, vamos a ir ajustándolas, pero sin cambiar mucho. Por ejemplo, te puede pasar que en la retroalimentación la gente te da cuenta que un personaje secundario es muchísimo mejor, más potente que el protagonista. Pues a lo mejor te puedes plantear decir, bueno, ¿y si hago a este protagonista y el otro se convierte en secundario? ¿No? Me dedico a contar más la trama de este y le doy más importancia. Bueno, eso sería un cambio grande, ¿no? El caso es que, bueno, organízate cuáles son los cambios gordos que tienes que hacer y cuáles son los pequeños ajustes que tienes que ir haciendo. El quinto punto sería la iteración. ¿Qué me refiero con iteración? Con que repitas este ciclo de escribo o reescribo, lo presento a la gente para ver cuáles son las cosas que funcionan y las que no, y a partir de ahí aprendo. Y vuelvo a reescribir. Pues haz este ciclo todas las veces que sea necesario. A lo mejor este ciclo lo puedes ir haciendo incluso en distintos estados. Si al principio había sido con una sinopsis de una página, a lo mejor tú, con todo lo que te han dicho, ya desarrollas una de 5 páginas y puedes montar el mismo grupo para ver cómo ha evolucionado, o de repente un grupo nuevo. Buscas un grupo nuevo de amigos, compañeros estudiantes de cine, o de un grupo de, yo qué sé, de Cineforum, y se lo vas presentando. Y a partir de ahí vas ampliando el producto y ajustándolo. Y esto lo vas repitiendo hasta que vas recibiendo cosas como más positivos, ¿no? Como que esa idea, esa página que teníamos al principio, de repente, si has hecho 2 o 3 veces este cambio o con otras personas son las mismas, hasta que tengas una versión de guión que todos digan, ¡buah, me encanta!, ¿no? Bueno, pues ahí ya me quedo ya con esta sinopsis y esto es lo que voy a desarrollar, ¿no? El sexto punto es la flexibilidad y adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ir con la mente abierta. No es, no, porque esta es mi historia, yo escribo lo que quiero. No, o sea, si tú aceptas utilizar este método, ¿no?, que le da mucha importancia a lo que opine la gente, pensando que al fin y al cabo la audiencia es la que luego lo va a ver, ¿no?, y que si algo le gusta a mucha gente y eso es lo que tú buscas, pues este es el camino, ¿no? Pues entonces, nada, flexible, adaptar. Y si de repente, pues a lo mejor hay una subtrama que no funciona, que a la gente le gusta, pues a lo mejor te la cargas entera.
Ya está. O sea, estamos utilizando este método, ¿no? Claro, este método es todo lo contrario a un método como más, por ejemplo, autoral de yo voy a contar mi historia que me guste a mí y eso ya que le guste a la gente o no. No, este es un método, obviamente, donde estamos poniendo el foco en la audiencia. O sea, en el público final. No tanto en mí, sino en el público final y cómo encuentro algo que realmente a la gente le guste. Incluso a lo mejor lo que puedes hacer es alguna cosa que te dicen cambiar, puedes hacer distintas versiones. ¿No? Puede hacer a lo mejor 3 versiones distintas de la sinopsis de una página y luego mostrar y decir cuál os gusta más. Eso también sería otro método, ¿no? Otra forma de verlo, ¿no? No, ya. A ver cuál lleva razón, ¿no? Si tú de repente tienes la intuición por un lado, bueno, pues te haces un par de versiones con los cambios que te cuentan y con el otro, y a partir de ahí ver cuál de las dos funciona más. El séptimo punto es evitar el desarrollo en exceso. Porque esta es la gracia de este método. Es decir, que cuando tú tengas el producto mínimo viable, lo trabajes y lo mueves, lo testes, hasta que te quedes bien. Yo sé que hay muchas veces que uno ya tiene ganas de lanzarse a escribir el guión. Bueno, pues si tienes muchas ganas, a lo mejor puedes hacerlo y puedes hacer una versión mínima del guión viable, las 10 primeras páginas, ¿no? Vale, ¿no? Mientras voy desarrollando el tratamiento, otras partes, hago mis primeras 10 páginas, me saco ya esa historia, a lo mejor de repente veo cómo hablan los personajes, veo cuál es el tono del guión, vale, pero este método, la propuesta es esa, centrarte en los productos mínimos viables para que cuando ya esté perfecto puedas pasar a la siguiente fase, ¿no? Sinopsis, luego de ahí ya paso al tratamiento. El tratamiento, a lo mejor, una vez que tengas tu tratamiento de 20 páginas, también puedes de repente testarlo, ¿no? Y que te lo vean un par de personas y hacer algunos cambios ahí. Normalmente cuando trabajas con productores que por encargo, son ellos los que lo van a mirar. O si tienes, por ejemplo, al director o directora, son ellos los que te van a decir, ve por aquí, ve por allá, porque ellos se sienten más a gusto. Al fin y al cabo, el director luego va a hacer lo que quiera, con lo cual, bueno, vamos a hacer algo que ya directamente le guste, ¿no? Y así nos evitaremos muchos problemas posteriores, ¿no? Pero bueno, yo creo que el concepto está claro, ¿no? No lo desarrolles en exceso el guión en estas fases, sino en una fase primigenia, haz todos los cambios que tengas que hacer ahí, ¿no? Para que luego vaya creciendo de una forma ya orgánica y bien dirigida. Y el último concepto que tenemos que entender es que está enfocado en el cliente, ¿no? En nuestro caso, enfocado en la audiencia. Es así, ¿no? Esto no es como yo te decía antes de, ay, quiero contar mi historia de tal, y ya veré si el mundo luego le interesa o no. No. Esto está focalizado en la audiencia, en gustar a la gente. Por eso tú tienes que ir conociendo muy bien a tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de los géneros. Si tú estás haciendo una historia de una comedia romántica, tienes que ver cómo es el género, tenerlo clarísimo, y luego qué es lo que le gusta a la gente de las comedias románticas, para que esté ahí, ¿no? O sea, tú tienes que... es un método muy focalizado en la audiencia, en el resultado final, con lo cual, ¿qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? De la comedia romántica para dárselo, ¿no? A lo mejor le hago algún giro, le hago algún cambio para que no sea lo mismo, pero tú tienes que saber cómo funciona el género y qué es lo que le gusta a la gente. Si va a ver el terror, bueno, pues ya sabes que cada cierto tiempo tienes que darles un susto. Y es así. No puede ser... Bueno, hay muchos tipos de terror, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya tienes que conocer el género y qué es lo que la gente quiere. Con lo cual, también incluso puedes hacer una especie como de estudio, una audiencia de un grupo de personas, les traes para saber qué es lo que buscan, ¿no? De repente, a lo mejor, todo esto lo puedes hacer online. Y puedes en Twitter, yo qué sé, si tú tienes Twitter y tienes seguidores, puedes decir, a ver, chicos, ¿qué es lo que gusta más a vosotros de una comedia romántica? ¡Bumba! Y que te cuenten cosas. O te vas a un foro de películas de terror y te lees los comentarios. O sea, investiga qué es lo que la gente busca en ese tipo de géneros, porque eso te va a dar muchas pistas, ¿no? En esta forma de crear, ¿no? Que está muy centrado en la audiencia, de qué es lo que les gusta. Eso también funciona mucho en programas televisivos, cosas como para televisión, donde ahí se mide mucho la audiencia, donde incluso si estás haciendo una serie, hay veces que hacen cambios incluso dentro de la propia producción, o entre la primera temporada y la segunda. Claro, por eso, por ejemplo, en muchos sitios, como en España, yo recuerdo cuando se hizo una ley en la cual las cadenas televisivas tenían que invertir un tanto por ciento en cine, ¿no? En producción audiovisual. Y al principio fue como, ¡ah, qué horror!, ¿no? Las cadenas decían, ¿por qué me obliga tal? Pero ellos le dieron la vuelta y casi todos los éxitos que ha habido en España en estos últimos años, hay una cadena televisiva detrás. Una cadena televisiva que conoce muy bien su audiencia, conoce muy bien lo que quiere su público, y entonces dice, vale, yo potencio este tipo de proyectos.
Y luego no solamente eso, sino que luego cuando sale a cines lo promociono, ¿no? Con lo cual, al final, las cadenas estaban encantadas porque la mayoría de los grandes éxitos han estado producidos por ellos, con lo cual les han tenido rédito económico del estreno de cine y luego cuando lo emiten en sus propios televisores. Bueno, espero que te haya dado una idea clara de cómo funcionan estas empresas que sacan estos productos y cómo podemos adaptarlo pensando sobre todo en la audiencia, en hacer un producto que le guste, ¿no? Que le guste a la gente. Nos vemos en el siguiente podcast.